característicamente van a presentar un factor reumatoide negativo, que, bueno, además van a tener asociación genética importante con las moléculas del HLA clase 1, que estas son especialmente con algunos alelos del HLA B27. Y Sí, bueno, por eso se llaman espondiloartropatías seronegativas, más que serodegenerativas, seronegativas, porque el factor reumatoide está negativo. ujú. Y bueno, me faltó mencionarles que la entesopatía, pues esta es la inflamación de las inserciones tendinosas. Y bueno, va a incluir los siguientes cuadros clínicos, que es la espondiloartritis anquilosante, también la artritis reactiva, la artritis psoriásica, la artritis enteropática, que esta pues va a tener asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal, también como por ejemplo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Y pues también incluye la espondiloartropatía juvenil y la espondiloartropatía indiferenciada. Dale, por favor. Bueno, vamos a empezar un poco esta parte. Son más que nada clasificaciones porque son, bueno, clasificaciones y criterios para poder englobar a todas estas patologías en las espondiloartropatías. Entonces, pues bueno, está un poquito pesadito, pero vamos a darle. Estos van a ser los criterios del dolor bajo de la espalda, tipo inflamatorio. Y más que nada estas se toman en cuenta porque el primer síntoma en la mayoría de las espondiloartritis es el dolor lumbar tipo inflamatorio. Esto pues se toma en cuenta porque se puede distinguir del dolor lumbar mecánico. Y bueno, este dolor inflamatorio es con mayor frecuencia el parámetro de escrutinio inicial en las espondiloartritis. Y este va a tener, pues sí tiene la característica de ser crónico, que no va a irradiar a las piernas y mejora con el ejercicio. También se incrementa con el reposo durante la noche y se acompaña de rigidez muscular. Matinal. Rigidez por la mañana, Uh -huh. arriba de 30 minutos. Sí. Entonces, bueno, esta tabla es la de los criterios. Nos hace la diferencia entre tres principales, pues, Grupos. ajá, grupos que la han clasificado. Tenemos los criterios de Kalin, que, bueno, no sé si quiere que los mencione uno por uno. No, porque actualmente en el 2009 hubo una nueva criterio de clasificación, que ese es el que, si bien, como bien decías tú, son usados para hacer estudios de investigación, protocolos de investigación, pero también se utilizan como criterios clínicos. Entonces, estos grupos dictaron ciertos criterios que pues se relacionan entre sí, pero en el 2009 se dictaron otros criterios que tú los traes, ¿no? Sí, yo traigo muchas tablas de criterios. Sí, entonces estos pues es nada más como historia de lo que se analizó por diferentes grupos y se dictaron grupos especiales de estudio. Pero ahorita los que rigen son los del 2009, que son los que se llaman criterios de ASAS, que son evaluación, que son grupos de evaluación de las espondiloartropatías, por eso, por sus siglas en inglés ASAS, pero fueron dictados en el 2009. Entonces, estos no tiene caso, esto como historia nada más se nos queda de todo lo que se estuvo analizando y que más o menos coinciden, pero ya en el 2009 está homogeneizado para todo mundo porque ciertas manifestaciones clínicas o de laboratorio no se tomaban en cuenta en todos estos separados, ¿sí? Ok. Entonces, si quieres darle a los de 2009, que eso es lo que sí nos tiene que quedar, que Bueno, todos están centrado el dolor lumbar inflamatorio, ¿sí? Ese es el que tiene mayor peso. Si quieres darle al 2009, a los criterios del 2009. bueno, dale. Ok, bueno, Ajá. entonces tenemos que actualmente
la Sociedad Internacional de Evaluación de Espondiloartritis, denominadas ASAS, como mencionaba la doctora por sus siglas en inglés, va a clasificar la espondiloartritis en 2 grandes clases de acuerdo al tipo de afección articular. Vamos a tener el grupo de espondiloartritis con afección axial, que estos van a incluir a los pacientes con dolor inflamatorio lumbar con presencia de datos inflamatorios en la resonancia o la radiografía y con alguna característica de espondiloartritis. Y también tenemos al grupo de espondiloartritis con afección periférica, que estos pues van a englobar a todos los pacientes con inflamación periférica, ya sea artritis o entesis o dactilitis, y con otras características de espondiloartritis. Esta tabla pues son los criterios de ASAS de clasificación de las espondiloartritis axiales. Vamos a tener primero el diagnóstico, que van a ser los criterios obligados más la sacroilitis en estudio de imagen, más ya sea uno o más características de espondiloartritis. Los criterios que van a ser obligados va a ser la edad de inicio de síntomas menor a 45 años y el dolor lumbar mayor a 3 meses. Y la sacroilitis en la imagen puede ser la inflamación aguda en la resonancia magnética y la sacroilitis radiológica según los criterios de Nueva York, que también ahorita los vamos a ver. Y otra también puede ser los criterios obligados más el HLA-B27, que sea positivo, y ya sea 2 o más características de espondiloartritis, que pueden ser todas estas que están aquí, que son la lumbalgia inflamatoria, la artritis periférica, que haya entesis, uveitis anterior, dactilitis, psoriasis, también puede ser enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, que haya buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, también que haya historia familiar positiva, el HLA-B27 y que haya una PCR elevada. Entonces, aquí en conclusión, todos coincidieron en una sola evaluación, que hay un criterio obligado. Hay un criterio obligado, que es son 2, edad menor de 45 años y un dolor lumbar que esté arriba de 3 meses, pero de características inflamatorias. O sea, eso clínicamente ustedes están en el rancho de Tacmandú. Pueden hacer el diagnóstico porque tiene un dolor inflamatorio. O sea, simplemente el preguntarle, ok, ¿a usted cuándo le duele? ¿Cuando hace algún esfuerzo? Sí, es que yo levanto cosas pesadas y me duele. Ok, ¿y cómo se le calma? No, pues cuando me acuesto ya se me calmó. Entonces ese no es inflamatorio. El inflamatorio es, ok, con reposo, ¿qué le pasa? No, pues me aumenta más. Estoy sentado y trato de caminar y al empezar a caminar se me empieza a quitar el dolor. Ese es un dolor inflamatorio, ¿sí? O sea, acordarse que el dolor tiene que ser lumbar, inflamatorio, arriba de 3 meses, y el otro criterio, porque tenemos que tener uno, menos de 45 años, ¿ok? Ya después lo pueden mandar acá, que se haga una resonancia, que se haga una radiografía. ¿Por qué la resonancia? Bueno, pues porque la resonancia ha demostrado que desde que empieza a haber un poquito de inflamación en esas articulaciones sacroiliacas, podemos detectarlo. En una sola radiografía, pues lo único que vamos a ver es ya cuando está disminuido el espacio, pero no vamos a ver en etapas iniciales, que finalmente las enfermedades reumáticas todas estamos tratando de tratarlos, valga la redundancia, en etapas muy, muy tempranas, porque va a ser la diferencia entre que le vaya muy bien a que le vaya muy mal, ¿sí? Entonces, por eso incluyeron la resonancia para detectar lo más levecito que podemos encontrar, más el dolor inflamatorio, ¿sí? Ya después podemos tener HLA-B27 positivo o negativo. Si lo tenemos negativo, no es un criterio de exclusión, ¿sí?
Más del 90% de los pacientes que tienen espondilitis van a tener un HLA-B27 positivo, más del 95%, pero ese otro 5% pues también puede ser espondilitis. Si hacemos en una población en general determinación de HLA-B27, más de 1% de la población lo puede tener positivo. Pero no quiere decir que vaya a tener espondilitis. O sea, sí, si es genético, como bien lo mencionaste, pues si tiene HLA-B27 y ningún síntoma, si ya tenemos antecedente familiar, bueno, tenemos que estarlo siguiendo en el tiempo a esa persona. Pero si no y no tiene síntomas, bueno, pues muchas de estas personas que tienen HLA-B27 no van a hacer espondiloartropatía. Pero en cambio, los que ya determinamos que tienen espondiloartropatía, un 95% lo va a tener positivo, ¿sí? Un 95% va a tener eso. ¿Me explico? Bueno, ok. Y luego ya todos los criterios agregados. Bueno, pues tiene Crohn y tiene HLA-B27 y tiene inflamación, un dolor lumbar inflamatorio, pues sí es. Ya todo lo demás agregado, eso nos sirve muchas veces para ver evolución de la enfermedad, criterios de que estamos tratando bien o mal al paciente. ¿Ok? Sí, muy bien. ¿La que sigue, Ana? Anaí? Ok, bueno, estos fueron los de la espondiloartritis axiales, pero pues también tenemos a las que son periféricas. Dale, Diana. Bueno, el grupo de ASAS también desarrolló los criterios para espondiloartritis periférica, que van a incluir no solo la artritis, sino también dactilitis y entesitis, perdón. Estos criterios parecen tener un mejor desempeño en la clínica, pero aún una moderada sensibilidad. La sensibilidad va a ser del 77.8% y la especificidad del 82%. Bueno, los pacientes requieren tener un dolor lumbar bajo tipo inflamatorio, también artritis, entesitis o la dactilitis, más al menos unas de las siguientes características que son psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, el antecedente de infección, el HLA-B27 positivo, la uveitis o una sacroiliitis en estudio de imagen. También al menos 2 de los siguientes criterios, que son artritis, entesitis, dactilitis, la historia de enfermedad inflamatoria intestinal y una historia familiar positiva para las espondiloartritis. Ay, perdón. No, No, termina de dar esa diapositiva y yo ok. Que estos van a ser más útiles, o sea, que son más útiles los criterios de amor y los de la ESSG. Bueno, tú dijiste de la sensibilidad y especificidad. Acuérdense que hemos analizado qué es más importante, tener mejor especificidad o tener mejor sensibilidad. ¿Se acuerdan que eso lo hemos... Especificidad, ¿no? Exacto, especificidad. Entonces, si bien no tenemos una especificidad del 90%, pues tenemos buena especificidad, aunque sea menos la sensibilidad. Entonces, es un buen análisis de criterios, ¿me explico? O sea, sí los puedes seguir aplicando. Lo ideal, pues, es que tuviéramos un 90 y tantos por ciento de especificidad y 90 y tantos de sensibilidad, pero aún así es un buen porcentaje. ¿Se me explica? Ok. Dale, por favor, Diana. Bueno, tenemos los criterios ahora sí de amor para las espondiloartritis. Estos criterios se realizaron por amor en 1990 y constituyen un listado de características tanto clínicas, radiológicas y también de laboratorio. Y cada criterio contribuye de 1 a 3 puntos.
Aquí pues hay que notar que el criterio aislado con el puntaje más alto pues es la sacroiliitis, lo podemos identificar rápidamente en la tabla. Ujú. Este, y pues aunque la presencia de esta no forma por sí misma un criterio indispensable y un paciente puede no tener evidencia de esta característica, pues aún así puede ser portador de espondiloartrosis. Ujú. Y bueno, los antecedentes familiares de espondilitis anquilosante, eh, el, perdón, ok. Los signos clínicos o la historia clínica, pues va a ser, ya lo hemos mencionado, pero pues vale la pena remarcarlo para que se lo aprendan, que pues va a ser el dolor lumbar o dorsal nocturno Ujú. y o también la rigidez matinal lumbaro-dorsal. También la oligoartritis asimétrica, dolor difuso en región glútea, ya sea derecha o izquierda, o puede ser un dolor alterno, dedo u ortejo en salchicha, las talalgias u otras entesopatías, también la iritis, los antecedentes de uretritis no gonocócica o cervicitis, esto pues menor a un mes, antecedente de diarrea un mes antes del inicio de la artritis y la presencia de psoriasis o de balanitis o de entesopatía crónica. También vamos a tener los signos radiológicos, que pues es la sacroiliitis bilateral grado mayor a 2 o unilateral mayor a 3. También la predisposición genética, pues que haya la presencia del antígeno HLA-B27 o pues que haya los antecedentes familiares. Aquí, entre los antecedentes familiares de espondiloartritis anquilosante, o puede también ser antecedente de síndrome de Reiter, o de psoriasis, o de uveitis, o entesopatía crónica. También puede ser de una recaída rápida en el mismo lapso posterior a su interrupción. Y en la respuesta al tratamiento, pues que haya una mejoría franca de la sintomatología en 48 horas con el uso de los AINE. Ujú. Ok. Dale, Diana. Bueno, tenemos los criterios para clasificación de la ESSG que fueron propuestos en 1991 y estos son pacientes con al menos un criterio mayor y uno menor y fueron clasificados como espondiloartritis. En este grupo de criterios pues se requiere al menos dolor lumbar inflamatorio y o artritis periférica. Bueno, en este tenemos dolor de tipo inflamatorio en la columna vertebral, y o sinovitis asimétrica de los miembros inferiores. Y, Ana, ¿sí? bueno, esto es historia. O Ok, sea, yo creo que no tiene caso que lo menciones, porque, o sea, como historia, pues podemos mencionarlo, pero nada más que se queden con los actuales, ok, con el del 2009, los criterios de amor, está bien. muy bien, O sea, yo digo para que no pierdas tiempo en esto. muy Sí bien. era importante, o sea, son importantes, estos nos dieron pie a los de actualmente del 2009, pero si tú te fijas aquí, no teníamos en cuenta la sacroiliitis Ujú. por resonancia magnética. O sea, aquí lo importante es que lo agregaron la resonancia magnética porque pues empezó a tomar importancia porque empezábamos a verlo desde etapas iniciales, desde algo inflamatorio, sin que tuviéramos la sacroileitis franca o sacroiliitis franca. ¿Me explico? Ujú. O sea, está bien que lo menciones porque esto fue historia. Ahorita ya en el 2009 pues nos basamos en los otros y en los criterios de amor. ¿Sí me Ok, O ujú. sea, quieres para que no pierdas tiempo en esto. Ok. Dale, ¿Sí? Diana, dale, dale. Ok, regrésate una, por favor. Tenemos las características comunes, que estas van a ser las generales o sea, las que engloban todas pues sí, todas las características de este grupo de enfermedades. Las características comunes de estas enfermedades pues se encuentran de forma más acentuada, especialmente en la espondilitis anquilosante, que pues va a ser el paradigma de todas estas enfermedades, ¿no?
Vamos a tener la ausencia de factor reumatoide, también la ausencia de nódulos reumatoides, la artritis asimétrica de predominio en miembros inferiores, monoarticular o puede también ser oligoarticular, la sacroileitis y la frecuente afectación axial. También las manifestaciones sistémicas características, que son la mucocutánea, genitourinarias, las intestinales y también las oculares, la asociación al antígeno HLA-B27, la agregación familiar y la presencia de entesis. Aquí, como nota, les puse que hay que sospechar una espondiloartropatía ante una artritis asimétrica que sea monoarticular u oligoarticular de miembros inferiores. ¿Dale? Bueno, esta diapositiva se las puse porque pues es como que el origen de todo lo que pasa a nivel molecular. Para iniciar una respuesta inmune, pues va a ser necesario el reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos T. De esta forma, las células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos, van a procesar el antígeno y lo van a exponer en su superficie sobre las moléculas del HLA, y para que sean reconocidas por los linfocitos T a través de los receptores de membrana, que son los TCR. Y los HLA clase 1 son los que activan los linfocitos TCD8, recordaremos inmunología, o también llamados citotóxicos, y esto para la eliminación de células ya sea infectadas o tumorales. Esto es como que a modo general, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las enfermedades que a nosotros en este momento nos están interesando. Dale, Diana. Bueno, la respuesta artritogénica va a involucrar péptidos microbianos específicos que se unan al HLA-27 de las células presentadoras de los antígenos para ser expuestos a los linfocitos TCD8. Y la inducción de autorreactividad para antígenos propios se produce como el resultado de la reacción cruzada entre la secuencia peptídica o los epítopes del microorganismo infectante y una proporción de las moléculas del HLA. Para esto hay tres teorías, pero la que a nosotros nos importa, pues es la artritogénica, ¿no? Entonces, bueno, las cadenas pesadas del HLA-B27 se van a combinar, hay que recordar que es una teoría, se combinan y se pliegan con los beta 2 de las microglobulinas y los péptidos antigénicos que forman el complejo peptídico trimolecular en el retículo endoplasmático y luego se expresan en la superficie celular. Y los autopéptidos exhibidos por los complejos de las cadenas pesadas, que también son los beta 2M, que los podemos ver en la imagen, de la HLA, ¿perdón? Beta 2 microglobulina. Ajá. Estos son del HLA-B27, van a estar plegados y podrían ser dirigidos por las células TCD8 y van a ser autorreactivas porque se asemejan a los péptidos microbianos. Entonces, por eso es que causa una reacción pues autoinmunitaria en nuestro cuerpo. Y bueno, pues las otras dos teorías no nos importan, entonces las voy a... Sí, mira, eso es lo que se llama mimetismo molecular, mimetismo, o sea que es lo mismo. El antígeno de histocompatibilidad, los antígenos de histocompatibilidad clase 1 tienen una sola cadena pesada, una sola. Los tipo 2 tienen dos cadenas pesadas, que son parecidos a las inmunoglobulinas. Entonces, esta cadena pesada, por lo general, tiene que unirse a algo, que es a la beta 2 microglobulina. Estos se empiezan a sintetizar en el retículo endoplásmico cuando están ante presencia de un péptido artritogénico. O sea, tenemos un antígeno que se engloba hasta el citoplasma de la célula dendrítica, célula presentadora de antígeno profesional, la que sea. Entonces, aquí está el péptido, lo desmenuzan
y hacen un superantígeno. Entonces, este hace que se sinteticen estas HLA tipo 1. Entonces van pero ya se unen a la beta 2 microglobulina y así se van a presentar en la membrana celular, pero ya junto con el péptido artritogénico. Este péptido artritogénico que está unido, como tú dices, es una teoría, tiene este HLA-B27 una secuencia de aminoácidos que es parecido a este, que se llama mimetismo molecular, que ocasiona que sea, que lo, o sea, que lo interprete el organismo como que es externo, como que es diferente. Entonces, estas células TCD8, por medio de su receptor de células T, se une aquí, pero activa una respuesta inmunitaria de reacción cruzada. Y aquí tenemos un dímero, ¿sí? O sea que son dos mismas cadenas HLA-27 unidas a la beta 2 microglobulina que están expresando este péptido artritogénico, como tú dices, que tiene esa secuencia de aminoácidos parecido a esto. Entonces ya activa las células naturales asesinas, a las células T, que posteriormente pueden activar a las células B. Y aquí se hace una respuesta inmune, ¿sí? Se pueden formar anticuerpos, aunque no se ha demostrado qué tipo de anticuerpos están presentes en las espondiloartropatías. Aquí no hay una formación de anticuerpos que diga uno, no, pues los antinucleares están positivos, ¿no? Si tú te fijas, esa es una de las características, que el factor reumatoide está negativo. El factor reumatoide es un tipo de anticuerpo que se puede expresar. Y así otros autoanticuerpos pues no existen. ¿Se me explico? Sí. Esa diferencia de la artritis reumatoide, del lupus, que ya los vimos. ¿Me explico? Entonces, muy bien. O sea, para mí este dibujito que pusiste me encanta porque expresa muy bien lo que está pasando. Y un recordatorio, y esto toda la vida, digo, si les gusta la reumatología, tienen que acordarse. Y es algo muy sencillo como tú lo pusiste, muy bien. Ya la que sigue. Ok, Diana, siguiente. Ok, bueno, vamos a ver ahora sí las generalidades del laboratorio. El laboratorio general, pues son parámetros inflamatorios elevados como los leucocitos, la sedimentación eritrocítica, la PCR. Y el hemograma también puede mostrar anemia normocítica normocrómica y se correlaciona con actividad de la enfermedad. También tenemos el líquido sinovial, que pues esta va a mostrar características inflamatorias con cultivos y estudio de cristales negativos. Dale, Diana, dale 2, por favor. Y vamos a tener la microbiología, que pues esta es para definir la asociación con infección bacteriana y se deben efectuar estudios bacteriológicos de acuerdo con la sospecha clínica. También se puede usar pues el coprocultivo en presencia de diarrea, el urocultivo cuando pues hay secreción uretral o flujo genital y también en presencia de síntomas urogenitales. También vamos a utilizar la serología y la PCR pues para en caso de que sospechemos de clamidia trachomatis. Y en cuanto al HLA-B27, pues su valor diagnóstico va a ser discutible y pues sí puede tener por ahí un valor pronóstico. ¿Vale? Bueno, tenemos las generalidades de la imagenología. Primero que nada, en la columna, pues se pueden ver los indesmofitos, que son las proliferaciones óseas inducidas por la entesopatía espinal. También la calcificación de los ligamentos, los discos y finalmente la anquilosis, que es llamada también caña de bambú. Entonces, pues bueno, ahí en las flechas lo podemos ver. En la primera imagen, la de la izquierda, pues las flechas nos van a indicar las bandas radiolucentes, que son características entre la osificación y el disco intervertebral. Y en la imagen esta que les puse aquí a la derecha, pues son las proyecciones laterales de radiografías de columna de un mismo paciente.
Y la primera, la de la izquierda, que es la A, es una cuadratura de cuerpos vertebrales de la columna lumbar con pérdida de su normal concavidad anterior, que lo podemos ver pues en las flechitas. También a la derecha, que son las B y la C, es el mismo fenómeno y pues estos son los sindesmofitos. ¿Vale, Diana? Bueno, pues tenemos la articulación sacroiliaca, que pues la radiografía nos va a mostrar sacroilitis con pérdida de margen del hueso compacto. También vamos a tener erosiones en el tercio inferior, una disminución del espacio y de esclerosis, y pues también la resonancia magnética y la TAC pues van a detectar los cambios más precoces, o sea, pues, los que se presenten primero. Y pues primero, dale Diana. Primero se va a comprometer el hueso ilíaco y ya posteriormente el hueso sacro. Entonces, bueno, pues ahí abajo les puse las descripciones de cada imagen. La primera, pues, es una radiografía de las articulaciones sacroiliacas, en donde se muestran erosiones y la esclerosis bilateral. Y la segunda, pues, es una imagen por resonancia magnética de las articulaciones sacroiliacas y se pueden observar la actividad inflamatoria en las articulaciones de la derecha, que son, bueno, señaladas con una flecha en la segunda imagen. No sé si lo alcancen a percibir. Ay, acá. Sí. Bueno, dale, Diana. También, como ya lo mencioné, pues son importantes las articulaciones periféricas. Dale otra, si quieres, para tenerla. Ajá. Bueno, en cuanto a las articulaciones periféricas, pues la radiografía muestra una entesopatía erosiva y un espolón del calcáneo. La entesopatía de la tuberosidad isquiática, tibial y del trocánter. También la artritis psoriásica, perdón, se compromete principalmente la mano a nivel de la IFDS, no recuerdo qué. La psoriasis. Ajá, la psoriásica. De la artritis psoriásica. Con la disminución uniforme del espacio articular, también pues hay erosiones destructivas, proliferación ósea marginal y un aumento de partes blandas fusiformes. Y la resonancia magnética pues nos va a mostrar precozmente edema óseo en relación a la entesitis. Y la de abajo, pues sí, la de abajo es la imagen de resonancia magnética. Y pues la imagen A es una rodilla izquierda en un plano coronal con una saturación de grasa y se aprecian los osteofitos, que bueno, no sé si se alcanzan a notar, pero están marcados con asteriscos. Y la B es un plano sagital con una saturación de grasa igual del mismo paciente con derrame articular. Va a tener osteofitos anteriores, laterales y mediales en los cóndilos femorales y en los platos tibiales. Y pues va a tener una irregularidad del contorno de la capa del cartílago, que está mostrada con una flechita. Y también nos menciona, bueno, la imagen nos muestra una zona de hueso expuesto con edema en la medular subyacente, de apoyo del cóndilo femoral medial y en la contraparte tibial, que son las cabecitas de las flechas. Dale, Diana. Bueno, ahora sí ya terminamos con las generalidades. Ok. Y vamos a empezar con la espondilitis anquilosante. Dale. Bueno, primero que nada, pues como definición, la espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica que afecta predominantemente al esqueleto axial y su hallazgo distintivo es la afectación de las sacroiliacas. ¿Dale? En cuanto a su epidemiología, es más frecuente en varones en una proporción de 3:1 y suele comenzar entre los 15 y los 30 años. Va a ser infrecuente el comienzo antes de los 9 años o después de los 40. La incidencia de la enfermedad es paralela a la prevalencia del antígeno HLA-B27, al que pues se asocia muy estrechamente. Más del 90% de los pacientes con esta patología muestran el HLA-B27, mientras que la población general esta prevalencia es del 7%, que es lo que nos mencionaba la doctora ahorita, que pues también
la población general normal, pues también lo puede presentar. Ahora, en cuanto a esto, pues van a existir otros determinantes que también van a ser genéticos que favorecen a la aparición de la enfermedad. Así, mientras que el 2% de la población HLA-B27 positiva padece la espondilitis anquilosante, esta incidencia se eleva al 20% cuando la población del HLA-B27 analizada es familiar de primer grado del paciente con espondilitis anquilosante. Ujú. Y también va a haber una predisposición genética suplementaria que podría estar mediada por el HLA-B60. Y nos mencionaba también que además existe un aumento de la concordancia de la enfermedad en gemelos monocigóticos, lo que sugiere un modelo de susceptibilidad genética poligénica. Ujú. ¿Dale? Es otra subclase de HLA, no nada más el 27, sino el 60. Uh-huh. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues la primera manifestación clínica son las referidas al esqueleto axial. El dolor lumbar es el síntoma inicial, es el más característico y también va a ser el más frecuente. Las cualidades del dolor propio de esta enfermedad, pues es que lo distinguen de otras causas de dolor de naturaleza no inflamatoria y mucho más habituales, pues van a ser el comienzo insidioso, la duración superior a 3 meses, su carácter inflamatorio, que no va a mejorar con el reposo, de hecho puede empeorar con él, Ujú. llega a despertar el paciente durante la noche, va a mejorar con el ejercicio, tras un periodo más o menos prolongado de rigidez matutina, además, bueno, además de la columna lumbar, puede haber un dolor glúteo que sea secundario a la afectación de las acroiliacas, que habitualmente es bilateral, y puede aparecer dolor producido por la entesopatía de las crestas ilíacas, también del trocánter mayor, de la tuberosidad isquiática y sobre todo en talones. Dale, Diana. Bueno, el dolor torácico se produce por afectación de la columna dorsal, incluyendo las articulaciones costovertebrales o la entesopatía en las articulaciones costoesternales. Aunque la limitación de la expansión torácica pues es un criterio diagnóstico de la enfermedad, esta solamente de forma esporádica va a llegar a tener una trascendencia clínica condicionada a una limitación ventilatoria. Y pues Esto más bien es evolución de la enfermedad. Empieza a haber daño primero en las lumbares, después en las dorsales y después en las cervicales. Esto es una etapa ya muy avanzada de la historia natural de la enfermedad. Entonces, la expansión torácica pues sí se afecta porque están ahí sindesmofitos en las articulaciones dorsales. Digo, en las vértebras dorsales. Sí, así como lo menciona, pues la evolución de la enfermedad va a ser variable y el desarrollo de la anquilosis pues se produce solamente en algunos casos de la enfermedad. Y cuando esto ocurre, pues generalmente va a ser al cabo de más de 10 años y llega a afectarse la columna cervical, de forma que el paciente pues va a adoptar una postura inconfundible con la pérdida de la lordosis lumbar, de la cifosis dorsal, el aplanamiento torácico y va a presentar una cifosis cervical. ¿Vale, Diana? Bueno, la afectación de las articulaciones periféricas pues es menos habitual, pero puede suceder. Cuando se produce, las articulaciones más afectadas pues son la cadera y el hombro, que son las más cercanas al esqueleto axial. Y esto suele suceder cuando la enfermedad comienza en la adolescencia y suele manifestarse en los primeros años de evolución de la misma enfermedad. La participación de la cadena suele mostrar un curso, perdón, la participación de la cadera suele mostrar un curso insidioso, una localización bilateral y puede ser de carácter invalidante. La participación de otras articulaciones periféricas pues va a ser todavía menos frecuente,
Las rodillas, los tobillos, el carpo y las metacarpofalángicas se afectan con un patrón oligoarticular y asimétrico. Y pues suele producir síntomas leves, como por ejemplo, bueno, pues son leves y transitorios y puede ser erosiva. Dale, Ujú. Diana. Bueno, tenemos también manifestaciones extraarticulares. Tenemos la uveitis anterior aguda. No sé si quiera que las mencione también Sí, así. sí, porque es importante. A veces he tenido pacientes jóvenes, sobre todo, de 30 a 35 años, que la única manifestación es una uveitis anterior. Entonces, los oftalmólogos pues han aprendido que puede estar relacionado con alguna espondiloartropatía y a veces llegan como primera manifestación una uveitis severa, les tomamos resonancia magnética y ya tienen daño en sacroiliaca sin que hayan tenido manifestación de dolor lumbar inflamatorio. Ah, ok, muy bien. Entonces, esto puede ser un criterio diagnóstico y aparte les hacemos prueba de HLA-B27 y sale positivo. O sea, es un hallazgo no tan infrecuente. O a veces en la evolución se puede presentar la uveitis anterior y también alteraciones cardiovasculares con insuficiencia aórtica. ¿Sí? Muy Entonces, bien. no sé si, pues, Ok, bueno, entonces, si vamos a mencionar las manifestaciones extraarticulares, primeramente tenemos a la uveitis anterior aguda, que es la manifestación extraarticular más habitual e incluso en algunos casos pues puede preceder a la espondilitis, perdón, en un 25 a un 30%. Va a ser más común en los pacientes HLA-B27, como ya lo mencionaba la doctora. Suele ser unilateral. Estas se van a manifestar con dolor, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Y los ataques de uveitis no duran más de 2 o 3 meses y curan sin dejar secuelas, aunque con una gran tendencia a recurrir e incluso en el ojo contralateral. También tenemos la afectación cardiovascular, que está en pacientes con enfermedad evolucionada puede encontrarse inflamación de la raíz aórtica, que puede ya ser clínica o hemodinámicamente significativa, que puede llegar a producir insuficiencia aórtica. En el 10% de los pacientes con más de 30 años de evolución de la enfermedad. Y se puede encontrar también fibrosis del tejido de excitación y de conducción, que provoca diferentes grados de un bloqueo AB. ¿Dale? Y bueno, pues también tenemos a las manifestaciones pleuropulmonares, que estas pues van a ser poco habituales y se producen tardíamente. Las más frecuentes de estas y característica es la aparición de fibrosis en los lóbulos superiores pulmonares, que van a adoptar un patrón quístico. Y pueden ser colonizadas por aspergillus, originando un micetoma, y también se manifiesta clínicamente con tos, con aumento de disnea y ocasionalmente con hemoptisis. También tenemos a las manifestaciones neurológicas que se pueden producir por fractura, luxación de vértebras, sobre todo las cervicales, como son pues, C5, C6 o ya sea C6, C7, y la subluxación atlantoaxoidea, o también llamado síndrome de cola de caballo, que pues esta va a ser secundaria a una aracnoiditis crónica. También tenemos las manifestaciones genitourinarias, que la más frecuente son la prostatitis crónica y la nefropatía por IgA, y también se puede producir proteinuria, deterioro de la función renal y necrosis papilar inducida por analgésicos. Y pues en cuanto a la afectación del ilion y el colon, pues va a ser frecuente, del 30 al 60%, y similar a la enfermedad de Crohn. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la exploración física, pues les puse como nota que vamos a sospechar de esta patología en un varón joven con un dolor lumbar que no cede al reposo y con sacroilitis radiológica. Y bueno, puesto que inicialmente las manifestaciones clínicas y las radiológicas pueden ser a veces muy sutiles, resulta
pues fundamental la demostración de la limitación de la movilidad de la columna, ya sea pues lumbar y del tórax, así como la presencia de sacroilitis. Entonces, para esto, pues vamos a utilizar varias técnicas. El test de Schober valora la limitación de la mayoría de la columna lumbar y esta se va a realizar con el paciente de pie. Vamos a medir 10 centímetros por encima y 5 centímetros por debajo de la unión lumbosacra. Y cuando la movilidad esté conservada, al realizar el paciente la flexión del tronco, la distancia establecida entre las dos marcas va a aumentar más de 5 centímetros. Perdón, pones al paciente de espaldas a ti, articulación, o sea, la crestas ilíacas hacia la columna lumbar, ahí pones la cinta 5 centímetros hacia abajo de esa unión y 10 centímetros hacia arriba. Entonces, ya pones de la parte de arriba 10 centímetros, le dices que flexione sin doblar las rodillas. Si tiene una movilidad, como dices tú, de 5 centímetros, tiene una movilidad conservada. Pero si es menos de 5, es importante que haya una limitación. Uh-huh. La expansión torácica también lo pones frente a ti, tomas la medida que tiene de tórax, le haces que inspire y que expire y luego una inspiración máxima. Si es arriba de 5 centímetros, está bien. Si es menos, no tiene movilidad. Y también el tener movilidad de cuello, a ver qué tanto, del trago hacia abajo, si tiene una movilidad de 3 centímetros, creo, está bien. Si no, pues no tiene esa movilidad. Así es como vas a ver qué tan limitada o qué tan anquilosada está la columna. ¿Ok? Ok. Bueno, y por último también tenemos a la sacroileitis, que pues esta la vamos a demostrar en la exploración por la palpación directa de las sacroiliacas o por diferentes maniobras de provocación que desencadenan dolor. Estas maniobras pues van a ser útiles en las fases iniciales de la enfermedad, porque en fases pues ya avanzadas las sacroiliacas evolucionan a la anquilosis y las maniobras pues a veces pueden ser negativas. Dale, Diana. Bueno, dale otra y otra. En cuanto a las exploraciones complementarias, pues es habitual la elevación de la BSG, que no guarda una correlación estrecha con la actividad de la enfermedad axial, y sí va con la actividad de la enfermedad articular periférica. La proteína C reactiva o la PCR también permanece elevada y guarda pues quizá una mejor correlación con la actividad de la enfermedad, y aparece hipergamaglobulinemia a expensas de IgA. Los niveles de complemento suelen estar normales o poquito elevados. No es propio de la enfermedad la presencia de los ANA, que son los anticuerpos antinucleares, me parece. Ni tampoco del factor reumatoide, que aparecen con la misma frecuencia que lo hacen en la población sana. Y el líquido articular, pues, es de característica inflamatoria sin ninguna peculiaridad, respecto a otras artropatías inflamatorias. También pues los test de función pulmonar no suelen estar alterados por la compensación que se realiza por el diafragma, y puede encontrarse una discreta disminución de la capacidad vital y un aumento de volumen residual, así como también una neumopatía restrictiva derivada de la reducción de la movilidad del tórax por anquilosis vertebral o por afectación de la entesitis en el tórax anterior. Pero pues esto ya es, o sea, es en general de evolución de lo más precoz a lo más tardío. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la radiología, pues la presencia de sacroileitis radiológica va a ser una condición indispensable para el diagnóstico de la espondilitis anquilosante. Va a ser habitualmente es bilateral, simétrica y de grado avanzado.
se produce borramiento del hueso subcondral y la aparición de erosiones y esclerosis en el hueso subyacente. También estos cambios aparecen en los 2/3 inferiores de la articulación y son el resultado de la condritis y osteitis adyacente. También la afectación aparece inicialmente en el borde ilíaco, ya que en el cartílago, el cartílago aquí va a ser más fino que en la vertiente sacra. Y pues tenemos la clasificación de sacroileitis que va del grado 0 al 4. El 0 es normal, el grado 2 va a ser sospechosa, el grado 1 es sospechosa, el grado 2 es sacroileitis mínima, el grado 3 es sacroileitis moderada y el grado 4 pues ya es la anquilosis. Dale, Diana. Eso estamos hablando de la resonancia, digo, de radiografías, pero la resonancia es otra clasificación desde inflamación. Bueno, también puede tomarse como diferentes grados. Y bueno, pues esta es exactamente la misma que la anterior, nada más que aquí esta más que nada se las puse porque pues tenía las imágenes. Dale, Diana. Bueno, pues la radiología convencional es suficiente para el diagnóstico en las fases avanzadas de la enfermedad. Y en las fases más precoces, donde los hallazgos radiológicos van a ser menos evidentes, va a ser de utilidad la tomografía computarizada, también la gammagrafía ósea o la resonancia magnética para depurar estas imágenes. Y esta última, que es la resonancia magnética, es de especial utilidad en los pacientes con el síndrome de la cola de caballo, en los que puede identificar divertículos aracnoideos. Y pues bueno, aquí están, ¿no? Las manifestaciones radiológicas de la espondilitis anquilosante, pues va a ser sacroileitis bilateral, la rectificación de la lordosis lumbar, la cuadratura vertebral, los indesmofitos y la columna en caña de bambú. Esos son los grados de daño, pero radiológico. Y en cuanto a la resonancia, pues lo vamos a ver desde un proceso inflamatorio, ¿ah? Doctora, pero esto es que les puse al lado derecho, sí son resonancia, ¿verdad? Ah, sí, resonancia nuclear de sacroiliaca sin alteraciones. Ok. Sí. Sí, esta se las puse para que viéramos pues sí, la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la 2, es una resonancia magnética nuclear de sacroiliacas que muestra una imagen hiperintensa en el lado sacro de la articulación sacroiliaca izquierda, compatible con la inflamación ósea. Ajá, eso es importante porque desde ahí, desde un proceso inflamatorio, sí que en la radiografía se nos plasme nada, en una radiografía simple puedes tomarla como normal, mientras que ya hay un proceso inflamatorio en la resonancia. ¿Sí? Bueno, dale, Diana. En cuanto al diagnóstico, pues se utilizan los criterios de Nueva York modificados de 1984. Y bueno, a pesar de que el 90% de los pacientes van a ser positivos al HLA-B27, pues la presencia de no va a condicionar necesariamente. Acuérdate que los criterios de diagnóstico los vamos a utilizar del 2009, no de los criterios del 84. Sí. Y aquí como que te confundiste. Por eso, o sea, borramos todo eso de la historia y en el 2009 ya no lo pusiste cuáles son. Sí, los anteriores, ¿verdad? Bueno, sí. Tomamos para esta patología también los que estaban. Sí, los de ASA. Ok, bueno, dale. Esta imagen nada más se las puse porque, pues, en cuanto al diagnóstico diferencial, la más común es la de la enfermedad de Forestier, que va a afectar a individuos de edad más avanzada, suele ser asintomática. ¿Perdón? No, es que salió diciendo la hora. Ah, ok. Suele ser asintomática y no actúa sobre las sacroiliacas ni sobre las articulaciones interapofisiales. Entonces aquí les puse bueno, no se alcanzan a ver nítidamente, ¿verdad? Pero pues más o menos para que viéramos cuál es la diferencia. Dale, Diana. Bueno, en cuanto a la evolución y pronóstico, la enfermedad va a tener un curso lento con exacerbaciones y sobre todo remisiones prolongadas.
Las formas invalidantes con anquilosis, pues no son la norma e incluso muchos de los pacientes con cambios radiológicos muy acusados tienen una capacidad funcional aceptable. Los factores que se asocian a mal pronóstico van a ser el comienzo precoz de la enfermedad, ya sea pues, antes de los 16 años, y la enfermedad persistente de las articulaciones periféricas, que fundamentalmente pues, es la cadera. Y la enfermedad a menudo permite al paciente desarrollar una actividad normal con escasas secuelas. ¿Dale? Bueno, la base del tratamiento van a ser los AINES. Estos producen alivio del dolor, pero solo en algunos casos son suficientes para modificar la tendencia a la anquilosis de la enfermedad. Mencionaba que, por ejemplo, la indometacina de 45 a 150 miligramos al día, pues es el fármaco que más se utiliza. La fenilbutazona es un fármaco especialmente eficaz en la enfermedad, pero su uso va a estar limitado porque tiene toxicidad y pues puede generar anemia plástica y agranulocitosis. También para la afectación periférica puede responder el uso de la sulfasalacina o del metotrexato, que pues estos son ineficaces en el control de la enfermedad axial. Y junto con estas medidas se debe de iniciar medidas higiénicas como por ejemplo el reposo sobre una superficie firme y también la rehabilitación. Y mencionaba aquí que la actividad ideal para estos pacientes va a ser la natación. Y también mencionaba ahí que el tratamiento de la enfermedad han experimentado cambios marcados en los últimos años, y dada la eficacia que han mostrado la terapia biológica, por ejemplo, los anti-TNF, pues estos van a ser el etanercept, el infliximab y el adalimumab, que estos van a producir mejoría sintomática y también los parámetros objetivos, además de que pues son muy probablemente pueden detener la evolución de la enfermedad. Y estos se encuentran indicados si existe actividad pese al tratamiento convencional que sea correcto. Sí, ¿Vale? o sea, normalmente, ya que tenemos el diagnóstico de un paciente, lo tratamos con varios medicamentos. Uno es intentar mejorar la inflamación o disminuir la inflamación y el dolor con indometacina, pero a la vez ya desde un principio se le agrega sulfasalacina. El metotrexate no ha demostrado ser mejor que no darlo en el daño axial, cuando tienen una sacroileitis. Entonces se utiliza la indometacina y la sulfasalacina. Te esperas a ver los parámetros que van a utilizarse para ver si vamos mejorando. Si esto no mejora, utilizamos o agregamos una terapia biológica. Inicialmente se utilizaban los anti-TNF, que era de estos tres, el que más había demostrado ser mejor es el Humira, o sea, el adalimumab. Y si no responden al Humira, se utilizan ya varios medicamentos. No sé si los traigas, que son los inhibidores de JAK, los inhibidores de interleucina 17. Ok, no, esos no los tengo. Ahorita ya está aceptado que se inicie indometacina y directamente con el Olumiant, el baricitinib, también el tofacitinib, que son inhibidores distintos de moléculas pequeñas que son los inhibidores del sistema JAK sinasa. ¿Por qué estos? Pues porque se ha visto que se activan este mecanismo y ocasiona mayor inflamación. Entonces, por eso se utilizan ya desde un principio el Olumiant o el tofacitinib. Igual se utiliza el ustekinumab, que es un inhibidor de interleucina 17, y de esa manera se altera la evolución a más daño de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, desde un principio utilizas indometacina y sulfasalacina.
esperas 3 meses de estarlo utilizando. Si esto no mejora, puedes utilizar o inhibidores de las JAK sinasas o inhibidores del anti-TNF o inhibidores de la interleucina 17. ¿Sí? Muy bien. Bueno, dale, Diana. Y siempre el ejercicio es súper, súper importante. Normalmente todos tenemos que hacer ejercicio para que tengamos una buena movilidad articular. O sea, todo mundo, aunque tengamos o no tengamos algún daño. Pero en estos pacientes es mucho más. ¿Por qué? Pues porque tienden a la anquilosis. Si no tienen casi el 60% de mejoría, va a ser el puro ejercicio. ¿Sí me explico? O sea, el ejercicio es súper, súper, mega, hiper importante. ¿Y cuál ejercicio? Algo de nulo impacto. El nadar es lo ideal. Bicicleta estacionaria, ejercicios de piso de columna. ¿Sí? Eso es así de ley. Los corticoides, pues solamente como terapia puente, un poquito de tiempo. ¿Sí? Síguele, Anaí. Bueno, pues los corticoides, estos nada más pueden ser de utilidad de forma intralesional en la entesopatía o la sinovitis, que ya sea muy persistente y que no responda al tratamiento con los AINE. Perdón. Incluso pueden ser eficaces en el control de la sacroileitis, aunque para la administración intralesional en estos casos pues va a ser necesario el control con la tomografía computarizada. Ajá. Y pues no va a estar indicado en general el uso de los corticoides sistémicos. Y ya por último, el tratamiento quirúrgico de la afectación de la cadera pues puede ofrecer un alivio sintomático, pues porque esta enfermedad como tal pues causa incapacidad funcional, pero pues no va a ayudar a o sea, va a ser como que un alivio pues rápido para lo que está presentando el paciente, pero no va a detener la progresión de la enfermedad. Y hay que tomar en cuenta que es gente joven, que son, pues en la etapa productiva. Y la evolución, o sea, en el momento en el que la detectamos, desgraciadamente, la mayor parte de las veces es cuando ya tienen un daño que se ve en las radiografías. Difícilmente los vemos en etapa temprana de la enfermedad, que eso es lo ideal. Hay familias enteras que tienen esta predisposición genética. Tengo varios que es el papá y el hijo. Y el hijo empezó pues desde mucho más temprano y ya los vemos ya cuando tienen un estadio radiográfico grado 3. Entonces ya el tratamiento quirúrgico pues se deja ya cuando tiene una anquilosis importante. ¿Sí? Ok. Bien. Dale, Diana. Seguimos con lo que va a ser la artritis psoriásica. Entonces, vamos a ver primero que es importante conocer lo que es la psoriasis, que pues nos dice que va a ser la enfermedad sistémica inflamatoria crónica de la piel, que esta va a ser mediada inmunológicamente y está asociada con la inflamación e hiperplasia de la epidermis y pues va a afectar la piel cabelluda, codos, rodillas, ombligo, uñas y la espalda. Y entonces ya la artritis psoriásica va a ser cuando la artropatía seronegativa crónica está asociada a lo que es la psoriasis. Tenemos que en la presentación, la más frecuente de la artritis psoriásica va a ser la presentación axial, después le sigue la oligoarticular, después la poliarticular y la menos frecuente es la afectación de las articulaciones interfalángicas distales. Para considerar que se cumple los criterios del diagnóstico para la artritis psoriásica, se consideran los criterios de Caspar, que aquí pues, nos dice que debe tener 3 o más puntos en cualquiera de las 5 categorías que se presentan, que puede ser 1,
que tenga presencia actual de psoriasis, historia personal o algún familiar con psoriasis. Y la 2, que tenga una distrofia psoriásica ungueal o nicolisis, hoyuelos o hiperkeratosis en la exploración. Que tercero, que sea negativo para el factor reumatoide por cualquier método excepto por látex y que es preferible mejor por ELISA. Cuarto, que tenga una historia actual de dactilitis, que es la dactilitis va a ser la hinchazón de todo el dedo o una historia de dactilitis que se haya detectado por el reumatólogo. Y 5, que tenga alguna evidencia radiográfica de una neoformación ósea yuxtaarticular cerca de los márgenes de la articulación. Vamos a ir viendo más adelante qué otras características pues va a tener la artritis psoriásica. Pues en su etiología tenemos que va a ser una enfermedad inflamatoria, que esta va a estar mediada inmunológicamente y va a afectar el sistema musculoesquelético, la piel, las uñas y las mucosas. Tenemos que esta espondiloartritis va a afectar lo que es la columna y la centesis y que lo que tiene en común es que va a estar asociado con el HLA-B27 y el factor reumatoide va a estar negativo. Algo que se detecta mucho en la artritis psoriásica es que se va a ver que en el sinovio psoriásico va a haber presencia de células TC18 y también va a haber células NK. CD8. Sí. O sea, sí. Inmunosupresores. Y también se va a ver que en el sistema monocito macrófago, este sistema va a ser el que perpetúa el proceso inflamatorio en la articulación. Y también estas células son las que se van a diferenciar y van a ser responsables de la infiltración dentro de lo que es el fibrocartílago. Dentro de la artritis psoriásica se ha propuesto que hay cuatro fenotipos patogénicos o clínicos diferentes. Entonces, el primero es con predominio sinovial, el segundo es con predominio sobre la entesis y el tercero va a ser con predominio axial. Y el cuarto, que dice que es el más grave, va a ser el mutilante. Este difícilmente lo vemos, ¿eh? Como tú dijiste, la afección en interfalángicas distales sí existe, pero es la menos frecuente, afortunadamente. Sí. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo va a ser la presentación clínica de lo que es la artritis psoriásica. Por ejemplo, en la A tenemos que va a ser el subtipo distal de lo que es la artritis psoriásica con una onicolisis adyacente. La B, pues vamos a tener que es un subtipo oligoarticular. El C es un subtipo poliarticular. Esta va a ser ya la D, como vemos, pues va a ser la artritis mutilante. En la E tenemos que es un subtipo de espondilitis. Acá tenemos una entesitis de lo que es el tendón de Aquiles. Y acá tenemos una dactilitis de lo que son los dedos de los pies. Entonces vamos a ver que es común en la artritis psoriásica que el patrón de la artritis periférica va a tener, en la mayoría de los pacientes pues va a tener una afección asimétrica, pero también puede ser mono, oligo o poliarticular. Y puede convertirse y hacerse más severo y presentar la forma polioarticular. Y como dije, la mutilante va a ser la más grave, como vemos también aquí en la imagen. Lo que más frecuentemente encontramos es la dactilitis, que es un dedo o varios en salchicha, como en la imagen B. Ahí vemos dedos en salchicha. Ay, perdón. El dedo medio, ¿va? Sí, Sí, eso es lo más frecuente que vemos, pero las afecciones articulares, ya sea axiales y periféricas o juntas, las vemos por lo general después de una psoriasis que es eritrodérmica, que es en varias partes del cuerpo y después de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad. Es raro que encontremos primero las afecciones axiales y periféricas y después las afecciones dérmicas, ¿me explico? Primero lo que vemos es una psoriasis limitada a piel, pero por lo general eritrodérmica con lesiones grandes, persistentes,
bueno, pues puede ser lo que deseas tú en codos, en cuero cabelludo, rodillas, y tiene una evolución de muchos años y hasta después se le agregan las afecciones articulares. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la mayoría de los pacientes va a presentar, se ha visto que cuando se les da seguimiento hay una poliartritis y que normalmente las articulaciones afectadas pues van a ser las de las manos y los pies, pero también pues rodillas, carpos, tobillos, hombros y codos. Uh-huh. Entonces vamos a tener que en la artritis psoriásica tenemos la entesitis, que esta en el 40% de los casos va a afectar lo que es el tendón de Aquiles y también puede afectar la fascia plantar del calcáneo. Y pues va a ser la presencia de inflamación en la inserción del tendón sobre el hueso. También tenemos, como dijimos, la dactilitis, que esta va a ser la inflamación completa del dedo y se puede presentar ya sea de forma aguda o crónica. También pues, podemos tener la presentación axial, la artritis periférica y lo que es la afección de la piel y las uñas sobre todo. Dentro de las manifestaciones extraarticulares que se pueden presentar en lo que es la artritis psoriásica, pues la afección cutánea por psoriasis va a ser la presencia de las lesiones en las uñas. La afección ocular inflamatoria puede llegar a causar una conjuntivitis o una uveitis. Y otras que se pueden presentar va a ser la uretritis, la enfermedad inflamatoria intestinal y una dilatación incluso de lo que es el arco aórtico. Ok, ya cuando se hace los estudios de imagen, en la radiología simple se va a utilizar para determinar el grado de daño articular por el proceso inflamatorio persistente y destructivo que se presenta en la artritis psoriásica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que va a ser la columna que también se determina para ver si hay el involucro de la columna en la artritis psoriásica. Es importante también las proyecciones axiales porque se deben buscar cambios en lo que son las articulaciones, sobre todo la articulación sacroiliaca e interapofisiaria de la columna vertebral. Aquí tenemos otro ejemplo que va a ser, nos pone que es un varón de 54 años con psoriasis y la espondiloartritis y va a tener una entesitis de lo que es el talón derecho, que se va a ver que presenta un engrosamiento de lo que es la inserción del tendón de Aquiles con incluso calcificaciones intratendinosas. En estas, bueno, entesitis, el ultrasonido es muy útil porque puedes encontrar el proceso inflamatorio antes de que tenga esa hipertrofia. Entonces también últimamente se utiliza más que la radiografía, el ultrasonido para ver qué tanta inflamación hay. Ok, ¿Sí? sí. Y aquí tenemos un de la gammagrafía. Ajá. Ya generalmente no se utiliza la gammagrafía. Lo único que utilizamos más, ultrasonido y resonancia magnética. Claro, la radiografía simple pues siempre es importante, pero si es posible hacer estas dos, utilizar pues resonancia y ultrasonido. Uh-huh. Ok. Y pues ya para el tratamiento de lo que es la artritis psoriásica, pues el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida a través de disminuir el dolor, evitar la discapacidad física del paciente y pues sobre todo la afectación cosmética de lo que va a ser la piel y las uñas. Aquí lo que les importa mucho, la artritis psoriásica o la psoriasis es más frecuente en mujeres.
Entonces les importa mucho el aspecto cosmético que tú dices y dices esto, ay, sí, pues qué tanto. Pero es que llegan a ser pacientes que tienen casi un daño universal de su piel y pues y como son descamativas las lesiones, son hipertróficas, eritematosas y descamativas, entonces hay mucho rechazo, aunque no lo crean, de la sociedad hacia ese tipo de personas. Entonces sí les importa mucho lo estético. La parte estética. Sí. Bueno, entonces menciona que podemos utilizar AINES en el paciente con la artritis psoriásica y afectación articular leve y pues que nos va a ayudar a mejorar síntomas como el dolor y la inflamación, pero no modifican el curso de la enfermedad, no previenen el daño estructural o su progresión. También nos menciona el metrotexate, que este va a ser un inhibidor competitivo de la hidrofolato reductasa. Y dice que está aprobado por la FDA, que se puede dar en la psoriasis severa o refractaria, que pues se utiliza ya como monoterapia o combinado con un agente biológico. Sí, por La lo sulfalacina. perdón. No, está bien, sigue. No, sí, dígame. Bueno, la sulfalacina. Sí, cuando es un daño tan importante, independientemente que sea la pura psoriasis, ya está demostrado que les sirve más el uso de metotrexate y algún esteroide y por mucho tiempo, independientemente que vayan a tener o no daño articular. A la sulfidina no se utiliza mucho, nada más el metotrexate y un antiinflamatorio. Si no te respondió, entonces ya es el uso de biológico. Ok. Bueno, también nos mencionaba que algunas veces se puede llegar a usar la sulfasalina y dice que se ha utilizado en ensayos clínicos a dosis de 2 gramos por día y pues que sí ha mostrado evidencia de mejoría en los índices de dolor e inflamación periférica cuando se utilizan esos ensayos clínicos. Y otra sería la azathioprina, que aquí pues es un antimetabolito que inhibe la producción de purinas y que en estos casos va a tener mejoría en la afectación de lo que son la piel y las articulaciones y que se va a utilizar en los pacientes que son refractarios al metotrexato o en quienes está contraindicado el metotrexato. Bueno, y eso era todo de lo que era la artritis psoriásica. Psoriásica. La siguiente sería lo que es la artritis reactiva. Ajá. Bueno, tenemos de la artritis reactiva que esta va a ser un síndrome caracterizado por la presencia de manifestaciones inflamatorias sistémicas, ya sea en forma de mono u oligoartritis asimétrica, que va a tener predominio en los miembros inferiores. De la artritis reactiva también nos menciona que puede estar muy asociada a lo que es el antecedente de una infección bacteriana gastrointestinal o genitourinaria y que el microorganismo no se puede aislar en sí de lo que es la articulación. Y la inflamación articular que se presenta en este tipo de artritis pues puede ser crónica, recurrente o persistente. Entonces, la espondiloartritis, esta artritis reactiva también pertenece al grupo de espondiloartritis. Comparte ciertas características clínicas y también comparte que está asociada con lo que es el HLA-B27. Ajá. Se puede presentar el síndrome de Reiter, que este es un subgrupo poco frecuente de lo que es la artritis reactiva. Y lo que presenta es la triada clásica de uretritis, conjuntivitis y artritis. Pero en ocasiones cuando se presenta este síndrome y esta triada, pues está asociado a un pobre pronóstico en el paciente. Vamos a tener que la artritis reactiva representa una pequeña proporción dentro de lo que son todas las espondiloartritis seronegativas, que se va a presentar de forma esporádica y que las infecciones son de una sola fuente, que se ha presentado en el 21% de los sujetos infectados y que en los adultos es más común un origen genitourinario y en los niños es más común por una infección gastrointestinal.
Ajá. Se va a manifestar la artritis reactiva dentro de 1 y 3 semanas después ya sea de una infección gastrointestinal o genitourinaria, que como vimos son las desencadenantes. Va a haber persistencia a lo que son los microbios o antígenos bacterianos demostrados a través de pues, la colonización de gérmenes, como ya sea Yersinia enterocolítica o Salmonella, y estos se van a presentar en lo que son la mucosa intestinal y los ganglios linfáticos del intestino. Ajá. Es importante que después de un proceso infeccioso menos... Entonces, el artritis, ¿perdón? Sí, es importante que recuerden que después del proceso infeccioso, no que esté persistente el proceso infeccioso, es después de una infección quedan algunos péptidos artritogénicos de los microbios que lo crearon y de ahí tenemos todo el proceso de dolor sacroiliacas y todo eso, uretritis, artritis, ¿sí? Sí. Sí, entonces el desarrollo de la artritis va a ser por esa interacción entre los agentes infecciosos y pues es importante también la susceptibilidad que tiene cada paciente. Ajá. Y pues aquí están algunos de los microorganismos pues asociados a lo que es la artritis reactiva. Entonces tenemos como genitourinarios, ya sea clamidia, micoplasma, ureaplasma. Y ya intestinales pues tenemos salmonella, shigella, campylobacter, yersinia. Uh-huh. Hay varios microorganismos que van a estar asociados. En las manifestaciones clínicas, pues tenemos que se va a presentar comúnmente en adultos jóvenes previamente sanos, pero que tienen el antecedente de que ocurre 3 a 4 semanas posteriores a que hubo una de estas infecciones. Se puede presentar síntomas generales como es la fiebre moderada o alta, algún malestar general, anorexia y pérdida de peso. También se ha reportado que en pacientes con, o sea, también se presenta en pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana. Y este tipo de artritis reactiva va a tener una resolución de todos los síntomas en menos de 6 meses y la mayoría desaparecen por completo en 1 año. Uh-huh. Sí, que no nos confundamos con que pueda ser una espondiloartropatía establecida. Es un síndrome que puede tener una resolución en ese tiempo. Sí, entonces va a haber diferentes manifestaciones. Tenemos dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas que se puede presentar una oligoartritis asimétrica de un inicio agudo, que puede tener, que principalmente va a afectar los miembros inferiores, ya sea rodilla, tobillo, tarso o metatarsos, pero también algunas veces hay involucro de lo que son los miembros superiores. También una sacroilitis, y que esta se presenta más en pacientes que desarrollan una forma crónica, o sea, una que es mayor a 6 meses o una forma recurrente. También una entesitis, que pues ya sabemos es una inflamación de varias inserciones de tendones, ligamentos o cápsulas. Y también esta más comúnmente afecta lo que es la inserción del tendón de Aquiles y la fascia plantar. Y también cuando hay compromiso de las vainas sinoviales de los tendones flexores, pues se presenta lo que va a ser la dactilitis. Entonces aquí también tenemos otras imágenes de lo que va a ser la dactilitis. Por ejemplo, aquí están las articulaciones metacarpofalángicas y acá está una entesitis que pues se remarca donde es donde está afectando esta entesitis. Uh-huh. Otras manifestaciones que vamos a tener, pues las manifestaciones extraarticulares, como vimos, generalmente va a presentar fiebre. El involucro extraarticular puede estar presente ya sea durante la fase aguda o crónica de la enfermedad. Dentro de las afectaciones genitourinarias, en la mitad de los casos va a haber presencia de síntomas genitourinarios, ya sea que presente uretritis o cervicitis. Y también puede incluso en el hombre presentar polaquiuria, disuria, secreción uretral, incluso prostatitis. También en la mujer, ¿perdón? Balanitis. Sí.
También que en la mujer a veces se presenta vulvovaginitis, salpingitis y cistitis. Ya en las infecciones gastrointestinales, pues el cuadro que más frecuentemente se puede presentar va a ser la diarrea, ya sea leve y transitoria. Y raras veces hay presencia de un síndrome disentérico. En la afectación ocular, pues va a ser la lesión más común, va a ser la conjuntivitis, que ya sea que puede ser unilateral o bilateral, y también esta va a ser leve y transitoria. Pero también algunas personas llegan a presentar lo que es una uveitis anterior aguda. Y que la conjuntivitis, el microorganismo que más se detecta que está asociado en esta artritis reactiva va a ser lo que es la clamidia. De afectaciones mucocutáneas, pues también las más frecuentes que se pueden presentar van a ser las úlceras orales no dolorosas, que también se puede presentar una balanitis circinada o también incluso una queratodermia blenorrágica. Y ya en cardíacas, pues que son poco comunes, pero que se pueden llegar a presentar, ya sea como una pericarditis transitoria leve, un bloqueo auriculoventricular o incluso una insuficiencia aórtica. Es rarísimo que pase eso porque se resuelve. Sí. Y pues aquí hay algunos ejemplos de una balanitis circinada, de pues las úlceras orales y pues de una queratodermia blenorrágica en lo que son manos y pies. Ujú. Ya para el diagnóstico, pues los criterios diagnósticos para artritis reactiva, pues va a tener criterios mayores y criterios menores. Y para la artritis, pues van a ser más de tres de las siguientes características, ya sea que sea simétrica, mono o oligoartritis y que tenga involucro de los miembros inferiores. Y ya que tenga infección sintomática previa con uno o dos de los hallazgos, ya sea una enteritis por la diarrea de al menos un día y 3 días a 6 semanas antes del inicio de la artritis, o una uretritis, ya sea con disuria o descarga uretral, por lo menos un día o 3 días a 6 semanas antes del inicio de la artritis. Y ya como criterios menores, pues tenemos que tenga evidencia de una infección desencadenante, que tenga una reacción de ligasa urinaria positiva o un cultivo uretral cervical para lo que es la clamidia, cultivo de heces positivo para bacterias enteropatógenas y pues alguna evidencia de infección sinovial persistente. También es importante para la historia clínica detallada, pues sobre todo porque vemos el antecedente que va a tener de la infección, que algunas veces se puede realizar cultivos para Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. También que se puede realizar búsqueda por PCR en orina, cultivo uretral para lo que es la clamidia, y también incluso técnicas de inmunofluorescencia, microscopía electrónica y ensayos para detectar lo que es clamidia. Pero en sí para la artritis reactiva, pues no hay una prueba de laboratorio específica para la artritis. Ajá, Entonces, lo más importante va a ser la historia clínica detallada. ajá. Otros exámenes que se pueden realizar de laboratorio, pues va a ser la elevación de los reactantes de fase aguda, una velocidad de sedimentación globular y buscar detectar la proteína C reactiva, si está elevada o no. Y también se puede realizar un análisis de lo que es el líquido sinovial. Algunas veces se detecta elevación de leucocitos, principalmente en neutrófilos, y que es importante que va a ser estéril. Sí, o sea que no encontramos la presencia de la bacteria ahí. Uh-huh. Es reactiva. Y ya en los estudios de imagen que se pueden realizar, dice que como hallazgos radiográficos se puede encontrar sacroiliitis, periostitis, sindesmofitos no marginales e incluso erosiones. Que también se puede realizar el ultrasonido de articulaciones dientesis y también se puede realizar una resonancia magnética de columna y sacroiliacas con la técnica de STIR. Uh-huh. De saturación de grasa. Uh-huh. Uh-huh. Ya para el tratamiento de la artritis reactiva, pues el tratamiento inicial va a ser sintomático. Se va a utilizar AINES, pero también dice que en ocasiones se llega a usar una inyección local con glucocorticoides y que en pacientes
con una artritis reactiva por lo que es la clamidia trachomatis, pues se hace el uso de rifampicina con doxiciclina o acitromicina, que puede ser útil para prevenir las recaídas de lo que son de la artritis. Ujú. Y ya cuando no responde el tratamiento inicial o hay un gran número de articulaciones afectadas, aquí es cuando se puede llegar a usar los glucocorticoides sistémicos, principalmente prednisona a 20 miligramos al día, que también se puede el uso de los fármacos modificadores de la enfermedad. Y esto es cuando ¿De no cuáles responden son? a dos AINES diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los fármacos modificadores de la enfermedad? Los farmes. Aquí nos pone, por ejemplo, sí, aquí nos pone, por ejemplo, que se puede iniciar con sulfasalina de 2 a 3 gramos al día o metotrexato en pacientes que son alérgicos. Ujú, ok. Y Sí. pues que esto es principalmente en pacientes que no se puede continuar con la prednisona o en casos donde la artritis se hace crónica o cuando ya se requiere una dosis de más de 7.5 miligramos para controlar la enfermedad. Y ya el uso de terapia biológica es en pacientes donde han fallado los AINES, glucocorticoides y los fármacos. Entonces se puede utilizar etanercept 25 miligramos subcutáneos 2 veces por semana o contra el factor de necrosis tumoral en los primeros 6 a 12 meses desde que se hace el diagnóstico. Difícil que lleguemos a eso porque acuérdense que se resuelve. Ujú. Ujú. Y bueno, ya por último vamos a ver artritis enteropática y indiferenciadas. Ok. ¿Puedes dar, por favor? Bueno, esta es una enfermedad crónica idiopática, pero bueno, tiende a ser incapacitante y pues está relacionado con las enfermedades inflamatorias intestinales, que pues es, como sabemos, la de Crohn y la colitis ulcerosa. Se ve, perdón, se ve de 15 a 20% en la infancia, pero hay picos también en edades entre 15 y 30 años y 60 a 80 años. Y la relación hombre-mujer en el CUSI es 1 a 1 y la colitis, en la enfermedad de Crohn, perdón, es de 1.8 a 1, siendo más prevalente en hombres que en mujeres. Ujú. Y es, perdón, sí. Sí, está bien. Y es más común en zonas urbanas y en estados socioeconómicos altos, en estratos socioeconómicos altos. ¿Le das, por favor? Bueno, nos dice que puede ser la primera manifestación de la enfermedad en sí, o sea, que haya una enfermedad pues de artritis, pero no tiende a ser primero la enfermedad inflamatoria intestinal. Es migratoria, oligoarticular y asimétrica. Y bueno, ahorita vamos a ver un poco, les voy a explicar porque hay como que dos tipos. Y en sí las manifestaciones extraoculares que tiene son pues uveitis, úlceras orales dolorosas y también tiene manifestaciones cutáneas. ¿Le das, por favor? Extraarticulares, dijiste extraoculares, ¿no? Perdón, sí, extraarticulares, o sea, fuera de la Ujú, articulación. ujú, Sí. Y bueno, en la clasificación de esta artropatía enteropática hay artritis periférica y axial y otras manifestaciones. Y de entre la periférica, ahorita les voy a explicar, está la tipo 1 y la tipo 2. Y también en la axial hay sacroilitis y espondilitis anquilosante. ujú. Entonces les voy a explicar ahorita un poco de las dos. ¿Le das, por favor? Bueno, en la periférica, como les mencioné, los lugares de las articulaciones más comunes que van a estar afectadas son las rodillas, los tobillos, muñecas y codos. También puede haber afectación interfalángica proximal, metacarpofalángica y metatarsofalángica, pero son más comunes en las articulaciones de rodillas, tobillos, muñecas y codos. O sea, son como que las que predominan. Bueno, más rodillas y tobillo. Va a comenzar de una forma muy súbita y tiene un pico máximo en las primeras 24 horas. No es erosiva ni deformante y radiológicamente no hay una destrucción articular. 99% son poliarticulares y ahorita les voy a explicar eso de poliarticulares. Y 50% de los casos pueden tener un patrón migratorio. Ujú. Y no deja secuelas por lo general. Ajá. Sí.
y no dejan secuelas. Ujú. Y bueno, aquí era lo que les iba a explicar. Está la tipo 1 o pausiarticular y la tipo 2 o poliarticular. La 1 son menos de 5 articulaciones afectadas. Tiene brotes agudos autolimitados, esto significa que duran menos de 10 semanas y generalmente coincide con los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta está asociada con otras manifestaciones extraintestinales como eritema nodoso y uveitis. Y en cambio en la 2 son más de 5 articulaciones, por eso es la poliarticular, y pueden persistir los síntomas durante meses o incluso años. Y tiene independencia del curso de la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, no es tanto como la otra, que sí depende mucho de la enfermedad. Y sí Ujú. se puede asociar con uveitis, pero no con otros tipos de manifestaciones extraintestinales. Ajá. ¿Le das, por favor? Y bueno, en la axial, que es el otro tipo, esta se caracteriza porque hay un dolor de lumbar de comienzo, o sea, eso es como que lo que lo va a diferenciar. Es insidioso, difuso y pues tiene rigidez matinal y pues tiende a ser pues inflamatorio. También hay un dolor en glúteos que es más esporádico y pues se alterna, o también puede haber dolor torácico, pero es más común el dolor lumbar. Y bueno, los cambios radiológicos pues son semejantes a la forma idiopática. Ahorita les voy a decir las diferencias de la forma idiopática y de esta. Los síntomas no se van a relacionar con las exacerbaciones o remisiones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y estos síntomas axiales son usualmente después de los intestinales, o sea, son después de años de tener la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, la diferencia que podemos ver es que, por ejemplo, en la enteropática, que es la que estamos viendo ahorita, puede ser a cualquier edad y no muestra predominio de sexo. Y en la idiopática, en cambio, pues es generalmente antes de los 40 años y es 2.5 veces más frecuente en varones. Ujú. Es una relación con características clínicas muy, muy semejantes a la espondilitis anquilosante idiopática o llamada la otra enteropática, o sea, pero es el antecedente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o CUSI. Por lo general es tiempo después de haberse instalado el proceso intestinal. Ujú. Sí, muy bien. ¿Le das, por favor, Diana? Y bueno, va a evolucionar típicamente como una anquilosis ósea generalizada y progresiva, sobre todo pues de la región lumbar, de la columna. Y en el examen físico, ahorita les puse unas imágenes, pues se va a encontrar disminución de la flexión de la columna y de la expansión torácica. Y hay dolor en las articulaciones sacroiliacas, perdón. Y el signo radiológico característico, pues es la columna en caña bambú, que pues de hecho ya vimos, pero pues también está la presenta. ¿Le das, por favor? Y bueno, aquí hay unas imágenes, pues no pueden hacer la flexión en su totalidad. Y pues están también la característica de la radiografía, que pues ya mencionamos. ¿Le das, por favor? Bueno, en la fisiopatología hay como que un poco bueno, esta en sí es la de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, pues se sabe que hay varios genes que están implicados, como el NOD2, que van a estar tanto implicados en la enfermedad inflamatoria intestinal como en las que tienen pues problemas con las articulaciones. Y pues lo que se sabe también es que es crítico las células T, o sea, tienen un papel importante, sobre todo pues las células T de memoria, que pues van a tener antígenos específicos contra el intestino y contra algunas articulaciones. También se habla de factores exógenos como de las bacterias, el sobrecrecimiento bacteriano y este sobrecrecimiento bacteriano, que ahorita les voy a explicar un poco más, va a generar los complejos inmunes y pues son los que pueden ir tanto pues obviamente de intestino como articulaciones, sobre todo las articulaciones y dañarlas. También está muy relacionado con la permeabilidad intestinal, o sea, mayor permeabilidad intestinal, pues hay más características para las articulaciones, características clínicas. Y pues, también hay otras proteínas que se han como que vinculado, como la proteína coleónica epitelial y la isoforma 5 de la
tropiomiosina humana, y esta se ha visto que están implicadas tanto como en el intestino como en las articulaciones. Entonces, pues también es lo que se ha encontrado. Y pues no solamente se expresan, estas mismas, no solamente se expresan en el colon, sino también en ojos, piel, las articulaciones, como les dije, y en el tracto biliar. Entonces, pues esto explicaría muchas de las manifestaciones extraintestinales que tienen, pues que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Pues es lo mismo que estábamos hablando del espondilitis, la fisiopatología, de los antígenos bacterianos, y sí se ha asociado más a restos o secuencias de aminoácidos, generalmente son 5, tanto en espondilitis anquilosante como en las enfermedades intestinales inflamatorias. O sea, realmente la decisión entre que se vaya a una enfermedad inflamatoria intestinal o una espondilitis anquilosante idiopática no se sabe con exactitud, pero la fisiopatología es la misma, que tiene que ver péptidos artritogénicos o péptidos bacterianos artritogénicos. Esa es la teoría de un proceso de autoinmunidad, tanto si hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal como de espondilitis anquilosante idiopática, como el síndrome de Reiter. Tiene que ver esos péptidos, esa secuencia de aminoácidos parecidos. ¿Sí me explico? Sí. Es lo mismo, Sí. que se vaya a otra situación, pues no se sabe con exactitud. Sí, de hecho sí mencionaba que no han descubierto cuál es la razón, o sea, por la cual se dé de esta forma. Ok. ¿Le das, por favor, Diana? Y bueno, básicamente esta imagen menciona lo anterior que les dije. O sea, se ven agentes microbianos, otros tipos de noxas o pues sí, o predisposición genética, que es lo que les dije de los genes. Y bueno, de hecho también se ve el HLA-B27 en este tipo de enfermedad. Entonces, pues va a aumentar la permeabilidad, va a aumentar la secreción de IgA, los linfocitos T y B y los macrófagos. Y esto va a generar los complejos inmunes y pues va a ocasionar la inflamación articular como tal. ¿Le das, por favor? No. Y bueno, el diagnóstico tiende a ser clínico y porque pues sabemos, pues tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y después empieza con estos problemas. El líquido sinovial pues va a demostrar características inflamatorias. Se caracteriza por edema de tejidos blandos y derrame articular. Hay hallazgos citológicos inespecíficos y pues radiológicamente es inespecífica en sí y es indistinguible, como mencionó ahorita la doctora, de la espondilitis anquilosante. El signo radiológico temprano es la sacroilitis simétrica, después de 6 años. Entonces, pues sí, en general, pues no se va a poder hacer la gran diferencia entre estas dos, solo que pues una persona pues va a tener enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Como inicio. ¿Le das, por favor? Y bueno, el tratamiento, pues dice que depende mucho del paciente. En general, lo que más decía, así hincapié, es que hay que obviamente tratar la enfermedad inflamatoria intestinal, porque decía, lo que le haga bien al intestino le va a hacer bien a la articulación, porque pues como sabemos es el mismo, pues como daño, ¿no? Entonces, pues hay que tratar muy bien la enfermedad inflamatoria es lo más importante, porque pues es la causa. Y hay unos pacientes que les va muy bien con medidas generales, decía ahí, por ejemplo, reposo, equilibrio entre reposo y actividad física, fisioterapia, estiramientos pasivos y cosas de ese estilo. Pero pues hay unos a los que pues obviamente hay que ya darles medicamento como tal. En el caso de la artritis periférica mencionaba la sulfasalazina, que esa pues es muy buena para este tipo de artritis, sobre todo la periférica. También mencionaba el manejo con NINES, pero decía ahí como que se ha como que puesto en pie de duda porque puede exacerbar la enfermedad inflamatoria intestinal. No sé qué tan cierto sea eso, doctora, por eso mencionaba el artículo donde sacamos la expo. Cierto, aquí es sopesar el riesgo-beneficio y estar checando pues que no vaya a tener una reactivación del proceso inflamatorio intestinal. Así es.
Entonces, bueno, también se les puede dar corticoides sistémicos y esto funciona sobre todo con la artritis periférica y pues también les ayuda con la enfermedad inflamatoria intestinal y pues ayuda obviamente a lo de la articulación. Y también se puede dar infliximab a ambas, que pues es un biológico. A un anti-TNF. Ajá, un anti-TNF que ayuda pues para la inflamatoria intestinal y para las articulaciones también. ¿Le das, por favor? Y bueno, ya como último vamos a ver la indiferenciada, que pues en realidad esta es, está cumpliendo con criterios, con los criterios que vimos antes, con el criterio europeo y con el de amor, pero en sí no cumple con criterios diagnósticos de ninguna de las enfermedades que vimos anteriormente, como para poner en un grupo. Entonces, como no se puede poner en un grupo, pues se denomina indiferenciada, pero por lo general, por lo general sí. a lo largo de la evolución se va a ir hacia una o hacia otra, y ya es la manera de llamarle o de ponerle apellido. ¿Sí? Ajá. Sí, de hecho decía que el principio de muchas enfermedades son indiferenciadas y que después se hacen ya su enfermedad como tal. Ajá. ¿Le puedes dar, por favor, Diana? Diana se nos durmió, ya la perdimos. Yo creo que se le traba, ¿no? Porque a veces dura. Bueno, y pues la etiología, pues pueden ser, pues es parecida mucho a lo que hemos visto, al HL tipo 1 y al HLA-B27 sobre todo. Y pues hay péptidos derivados de determinados microorganismos, como también lo vimos, y a los linfocitos TCD8. Entonces, pues es por lo mismo, porque como sabemos, puede ser el inicio de otra cosa. ¿Le das, por favor? Y pues tiene diferentes manifestaciones clínicas, como el síndrome pelvirraquídeo, el síndrome articular periférico, el síndrome entesopático y el síndrome extraarticular. Y pues la frecuencia de las manifestaciones es pues lumbalgia, artritis periférica, poliartritis y pues otras más que mencionan ahí. Entonces, pues en realidad, pues sí, o sea, podemos decir que no lo podemos catalogar en ninguno, pero se parece mucho a todo lo anterior que hemos visto. Sí, y es estar siguiendo al paciente a ver a dónde se deriva. Gracias, por favor. Y bueno, en los laboratorios, bueno, pues sí, es que básicamente es lo mismo. Velocidad de sedimentación globular aumentada, proteína C reactiva aumentada, anemia puede haber, normocítica y normocrómica leve, y el factor reumatoide pues está negativo, y pues los pacientes tienen en la mayoría de los casos el HLA-B27 positivo. ¿Le das, por favor? Y bueno, las evaluaciones de mal pronóstico, pues hay algunos factores, como por ejemplo, artritis de cadera, BCG mayor a 30, escasa respuesta a los AINES, limitación de la movilidad lumbar, dactilitis, oligoartritis o inicio antes de los 16 años. Entonces, pues ahí se puede puntuar y decidir, pues, qué tan mal pronóstico tiene el paciente en sí, porque como aún no sabemos, pues, dónde está o cómo tratarlo. Ok, ¿le das, Diana, por favor? Y pues como tratamiento, pues como decía la doctora, es el monitoreo, o sea, ver qué otras manifestaciones presenta o si ya se puede empezar a clasificar en otro grupo de otra patología. Y pues se les da AINE, glucorticoide, fármacos como la sulfalacina, metotrexato y también los anti-TNF alfa, pues como vimos anteriormente. Sulfasalacina. Y bueno, creo que eso ya es todo de nuestra parte. En caridad de Dios. Sí, como ven, pues es un capítulo muy amplio de enfermedades en general, de daño en el esqueleto axial. Afortunadamente no es de las más frecuentes de las enfermedades reumáticas, pero sí hay que tomar en cuenta pues estos antecedentes. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, el próximo martes, hay una cosa, Marco, no me pude meter a capturar el horario que puedo tener para el siguiente semestre. Ok. No sé qué podemos hacer en ese caso. Déjeme, le aviso a la secretaria, a ver qué me dice ella y ya le aviso yo a usted. Sí, porque sí entré a la página y todo.
pero no viene esa opción de capturar o sea, sí me metía a horario, pero no me lograba anclar hasta poder poner el horario. Y otra cosa, ¿estás grabando todas las sesiones? Sí,